Es una figura titánica, un coloso que proyecta su sombra sobre toda la historia del pensamiento occidental. Fue el discípulo predilecto de Sócrates, el maestro que formó la mente de Aristóteles y el arquitecto de la teoría de las ideas. Pero más allá de los títulos, fue el hombre que redefinió para siempre nuestra comprensión del alma, la verdad y la justicia. Este relato no busca presentar a Platón como una estatua de mármol fría y distante, habitual en los manuales académicos, sino como un ser humano de carne y hueso que intentó desesperadamente hallar un orden en medio del caos y dotar de sentido a la existencia, convirtiendo la filosofía no en una disciplina, sino en una forma de vivir. A lo largo de esta narración, exploraremos cómo la trágica ejecución de Sócrates marcó un punto de inflexión irreversible en su destino, cómo intentó sin éxito materializar sus ideales filosóficos en la despiadada arena política, arriesgando su propia vida en el proceso, y por qué concebía el alma humana y el estado ideal de la manera en que lo hizo. Entenderemos por qué se dice que toda la filosofía occidental no es más que una serie de notas al pie de página de su obra. Esta no es una simple biografía cronológica, es la crónica de cómo una sola vida logró desviar el curso del pensamiento humano por milenios. Infancia ateniense y la sombra de Sócrates. Cuando en el siglo VAC, bajo el cielo de Ática, nació un niño al que llamaron Aristócles, su llegada al mundo simbolizaba la continuidad de un linaje antiguo y prestigioso. Pertenecía a la flor innata de la aristocracia ateniense. Sus raíces se hundían profundamente en la historia mítica. Por el lado paterno, descendía del legendario rey Codro, el último monarca mítico del Ática. Por el materno, estaba vinculado a Solón, el célebre legislador y poeta cuya sabiduría seguía reverenciándose un siglo después de su muerte. Su padre, Aristón, trazaba su genealogía hasta figuras heroicas, mientras que su madre, Perictione, tejía lazos con la élite intelectual de la polis. Era un hogar donde convergían la nobleza de sangre y la inquietud del espíritu, una mezcla de tradición guerrera y aspiración filosófica. El futuro pensador creció en un entorno convulso, marcado por violentos cambios políticos y una incesante búsqueda espiritual. Atenas, aunque herida y humillada tras la guerra del Peloponeso, se aferraba a su estatus de capital cultural. En aquella ciudad vibrante, donde la democracia y la demagogia bailaban un peligroso vals, y donde la tragedia sublime convivía con la retórica agresiva, el joven Aristócles se forjó un carácter observador y profundo. Con el tiempo, debido quizás a la anchura de sus hombros desarrollados en el gimnasio o a la amplitud de su frente, recibió el sobrenombre de Platón, derivado del término griego platis, ancho. Este apodo terminó por eclipsar su nombre de pila hasta borrarlo de la memoria colectiva. Su educación fue rigurosa, propia de su clase, pero excepcionalmente completa. Cuentan que su primer maestro de letras le inculcó los fundamentos de la poesía y el estilo literario. Luego, bajo la tutela de un músico, aprendió a tañer la cítara, comprendiendo tempranamente que las armonías musicales guardan una secreta correspondencia con los estados del alma. No faltaron las lecciones de gimnasia, pintura y retórica. Sin embargo, su verdadera escuela fue su propio hogar y las calles de Atenas. Tras enviudar, su madre contrajo nupcias con Pirilampo, un influyente diplomático cercano a Pericles. Así, el joven Platón creció escuchando debates sobre asuntos de Estado, presenciando cómo se tejían las decisiones y familiarizándose con la élite política. Sus hermanos, Glaucón y Adimanto, participaban activamente en la vida pública, y entre sus parientes se contaban miembros de la oligarquía que instauró el régimen de los 30 tiranos. Una brutal dictadura impuesta tras la derrota ateniense. Estos eventos no despertaron en Platón una sed de poder, sino una angustiosa interrogante. ¿Cómo se construye la justicia? ¿Es posible frenar la maldad humana mediante la fuerza del intelecto y la ley? Sin embargo, el acontecimiento que partió su vida en dos fue el encuentro con Sócrates. No sabemos con certeza cuándo ocurrió el primer contacto, tal vez fue durante una charla pública en el ágora o a través de conocidos comunes.
Lo cierto es que, al cumplir los 20 años, Platón ya era una sombra fiel del maestro, absorbiendo cada palabra. No fue el primero ni el último de sus seguidores, pero sí fue quien logró captar la esencia de su enseñanza. No solo un método para razonar, sino una manera de existir. Sócrates era una figura desconcertante. Descalzo, austero, mordaz, carente de los adornos retóricos de los sofistas, pero poseedor de una habilidad única para plantear preguntas que desmoronaban las certezas más arraigadas. No impartía dogmas, guiaba a sus interlocutores hacia la verdad o, a menudo, los dejaba desnudos ante su propia ignorancia. Platón quedó hipnotizado. Veía cómo Sócrates debatía con artesanos y políticos, con jóvenes y ancianos, sin buscar la victoria dialéctica, sino la comprensión genuina. Una frase del maestro se grabó a fuego en su mente. No es sabio quien cree saberlo todo, sino aquel que reconoce su propia ignorancia. Esta humildad epistemológica transformó a Platón, haciéndole ver que la misión del filósofo es la investigación perpetua. Se relata que, en una ocasión, Sócrates invitó a Platón a observar el trabajo de un carpintero para ilustrar cómo el artesano, sin necesidad de teorías complejas, sigue intuitivamente un modelo ideal. Una forma perfecta, para crear un objeto útil y armonioso. Quizás sea solo una alegoría, pero en esos momentos germinaba en Platón la distinción fundamental entre el mundo visible y el mundo inteligible. Comenzó a transcribir aquellos diálogos, no por fama, sino para preservar una memoria viva y coherente de su maestro, consciente de que la oralidad es efímera. Se dice que en su juventud había soñado con ser poeta trágico, pero quemó sus versos al comprender que la verdad no se alcanza mediante la inspiración divina, sino a través del arduo camino del cuestionamiento racional. No obstante, Platón no era un acólito ciego. Percibía los límites de la mayéutica socrática, ese método que a menudo conducía a callejones sin salida. Se preguntaba sobre la naturaleza última del bien y la justicia. ¿Cómo definir lo justo si cada hombre tiene su propia interpretación? En el bullicio del ágora, entre litigios y asambleas, Platón buscaba algo permanente en un mundo de sombras cambiantes. La muerte del maestro y el exilio del espíritu para Platón, el día en que la ciudad condenó a Sócrates fue el día en que el mundo perdió su inocencia. En el año 399 a.C., un tribunal popular declaró al sabio culpable de impiedad y de corromper a la juventud. La sentencia a muerte mediante la cicuta fue el colofón de años de resentimiento social contra aquel tábano que incomodaba la conciencia de la polis. Platón asistió al proceso, testigo impotente de las mentiras, la manipulación y la demagogia que sellaron el destino de su mentor. No lo vivió como un espectador, sino como una víctima colateral. El sistema había fallado. Sócrates pudo haber huido, sus amigos habían sobornado a los guardias y preparado su escape. Pero él se negó. Sostuvo hasta el final que un ciudadano debe obediencia a las leyes, incluso cuando éstas se aplican injustamente. Platón, enfermo de dolor y quizás de fiebre, no estuvo presente en el momento final, pero conoció cada detalle. La serenidad del maestro, sus últimas reflexiones sobre la inmortalidad del alma y sus palabras finales, pidiendo sacrificar un gallo a Asclepio, el dios de la medicina. Como si la muerte fuera la cura para la enfermedad de la vida. Aquella ejecución provocó un terremoto en el alma de Platón. ¿Qué valor tiene una democracia capaz de asesinar a su hombre más justo? ¿Cómo puede sobrevivir la filosofía en una sociedad enferma? Atenas se había vuelto irrespirable para él. Necesitaba distancia, y así comenzó su largo peregrinaje. Su primer refugio fue Mégara, hogar de Euclides, otro discípulo socrático. Allí, lejos del ruido ateniense, Platón comenzó a esbozar sus primeros escritos filosóficos, intentando capturar el espíritu dialéctico de su maestro. Pero su sed de conocimiento lo empujó más lejos. Viajó a la Magna Grecia, al sur de Italia, donde entró en contacto con los pitagóricos.
En Tarento conoció a Arquitas, un hombre que encarnaba el ideal de sabio gobernante, matemático brillante y estadista eficaz. Con los pitagóricos, Platón descubrió una nueva dimensión. Los números no eran meras abstracciones, sino la estructura ósea del universo. La armonía musical, las proporciones geométricas. Todo apuntaba a que detrás de la realidad sensible existía un orden matemático eterno e invisible. Estas enseñanzas fueron el abono donde florecería su teoría de las ideas. Desde Italia cruzó a Sicilia, a la opulenta Siracusa, dominada por el tirano Dionisio y allí chocó frontalmente con la realidad del poder absoluto. Según las crónicas, Platón tuvo la osadía de decirle al tirano que un rey sin virtud no es más que un esclavo de sus pasiones. La respuesta del monarca fue brutal. Platón fue expulsado o, según versiones más dramáticas, vendido como esclavo. Cuentan que un conocido lo reconoció en el mercado de esclavos de Egina y lo compró para devolverle la libertad, reconociendo en él un tesoro intelectual que no podía ser propiedad de nadie. Se dice también que sus pasos lo llevaron a Egipto, donde habría conversado con los sacerdotes de Menfis y Heliópolis. Allí quedó fascinado por la inmutabilidad de sus tradiciones, la antigüedad de sus registros y la noción de un orden cósmico sagrado. Aunque algunos historiadores dudan de este viaje, la influencia de lo egipcio en su obra posterior es innegable. Estos años errantes transformaron a Platón. Ya no era solo un socrático, era un pensador universal que había bebido de múltiples fuentes. Comprendió que la verdad es un poliedro y que para reconstruirla necesitaba fundar un espacio donde la búsqueda no fuera un acto solitario, sino colectivo. El retorno y la fundación de la academia al regresar a Atenas, la ciudad le pareció la misma y, a la vez, completamente distinta. El ruido del mercado y las disputas de los sofistas seguían allí, pero Platón ya no quería debatir en las esquinas. Buscaba estabilidad. Decidió establecer una escuela, la primera institución de educación superior de Occidente, en un terreno consagrado al héroe Academo, en las afueras de la ciudad. Así nació la academia. A la sombra de olivos centenarios, lejos del tráfago urbano, se reunían aquellos dispuestos a consagrar su vida al conocimiento. No era una universidad moderna con aulas y exámenes, sino una cofradía, una comunidad de amigos unidos por el amor a la sabiduría. A diferencia de los sofistas, que vendían conocimientos prácticos itinerantes, Platón ofreció un hogar fijo para el pensamiento. El plan de estudios era una ascensión gradual. Platón estaba convencido de que la mente debía ser entrenada antes de abordar las verdades supremas. Por ello, la geometría, la aritmética, la astronomía y la música eran requisitos indispensables. Que no entre aquí quien no sepa geometría, se dice que rezaba una inscripción en la entrada. Estas disciplinas purificaban el intelecto, despegándolo de lo material para prepararlo hacia la dialéctica. Las clases no eran conferencias magistrales. Eran diálogos vivos, paseos peripatéticos entre los árboles, donde se diseccionaban argumentos y se ponían a prueba las hipótesis. Platón no imponía su autoridad, guiaba, sugería, provocaba. Su objetivo no era llenar cabezas de datos, sino encender almas. Entre sus alumnos destacaron figuras como Espeusipo, Genócrates y, más tarde, el joven Aristóteles, quien pasaría 2 décadas en aquel recinto sagrado. La academia no vivía de espaldas al mundo. Platón soñaba con formar una élite ética capaz de gobernar con justicia. Aunque sus intentos de influir directamente en la política fracasaron, su escuela se convirtió en un faro que irradiaba luz a toda la Hélade. Allí, la filosofía dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una disciplina rigurosa, un camino de purificación espiritual e intelectual. La arquitectura de lo invisible. El mundo de las ideas. La filosofía de Platón no surgió en el vacío, sino como respuesta a la fragilidad de lo humano evidenciada tras la muerte de Sócrates. Si el mundo tangible es un flujo constante de cambios, nacimiento y decadencia,
entonces no puede ser el objeto del verdadero conocimiento. De esta premisa nace su doctrina más audaz: la existencia de un reino de ideas o formas. Para Platón, lo que vemos con los ojos no es la realidad última. Una mesa de madera puede romperse o quemarse, pero la idea de mesa, el concepto puro y funcional de lo que es una mesa, es indestructible y eterna. La justicia que vemos en los tribunales es a menudo defectuosa, pero la justicia en sí es perfecta e inmutable. Estas ideas habitan un lugar supraceleste, accesible solo a la inteligencia, no a los sentidos. El alma humana, según Platón, pertenece a ese mundo divino. Antes de nacer en un cuerpo mortal, el alma contempló las ideas directamente. El nacimiento es un trauma, un olvido, una caída en la materia. Por eso, aprender no es adquirir algo nuevo, sino recordar, anamnesis. El filósofo es aquel que ayuda a los demás a recuperar esa memoria perdida, limpiando la mirada interior del polvo de lo cotidiano. Para ilustrar nuestra condición, Platón nos regaló una de las imágenes más potentes de la literatura universal: el mito de la caverna. Imaginemos prisioneros encadenados desde su nacimiento en una cueva oscura, obligados a mirar siempre hacia una pared de piedra. Detrás de ellos arde un fuego, y entre el fuego y sus espaldas pasan figuras portando objetos. Los prisioneros solo ven las sombras proyectadas en la pared y creen que esas sombras son la única realidad existente. Si uno de ellos fuera liberado y arrastrado hacia la salida, la luz del sol lo cegaría. Sufriría, querría volver a la oscuridad familiar. Pero si persevera, sus ojos se habituarían y vería el mundo real, los colores, los objetos y, finalmente, el sol mismo. Al comprender que su vida anterior era una ilusión, sentiría lástima por sus compañeros. Pero si regresara para liberarlos, estos se burlarían de él, lo llamarían loco e incluso intentarían matarlo por perturbar su paz ignorante. La caverna es nuestro mundo sensible, las sombras son nuestras opiniones prejuiciadas, el prisionero liberado es el filósofo y el sol es la idea del bien, la causa suprema de todo lo que existe y se conoce. Con esta alegoría, Platón no solo explica su teoría del conocimiento, sino que narra el drama de la vida intelectual. La soledad del que ve más allá y el peligro de intentar despertar a quienes prefieren soñar. El diseño de la ciudad perfecta en su obra magna, La República, Platón lleva estas reflexiones al terreno político. No busca describir una utopía irrealizable por mero placer literario, sino utilizar la estructura de una ciudad ideal para entender la estructura del alma humana. La ciudad es el alma escrita en letras grandes, sugiere. Propone una sociedad estamentada, reflejo de las tres partes del alma: la racional, la irascible, el valor, y la concupiscible, los deseos. En el Estado, esto se traduce en tres clases. Los gobernantes filósofos, guiados por la razón; los guardianes, encargados de la defensa y guiados por el honor; y los productores, que sostienen la economía. La justicia surge cuando cada parte cumple su función sin interferir en las otras. Lo revolucionario y polémico de su propuesta radica en la vida de los guardianes y gobernantes. Para ellos, Platón prescribe la abolición de la propiedad privada y de la familia nuclear tradicional. Sin riquezas propias ni lealtades familiares que nublen su juicio, se dedicarían enteramente al bien común. Los hijos serían criados por la comunidad, identificando a los más aptos desde la infancia para recibir una educación larga y exigente, culminando en el estudio de la dialéctica y la visión del bien. Platón sostiene que los males del género humano no cesarán hasta que los filósofos lleguen al poder, o los gobernantes se conviertan en verdaderos filósofos. No se trata de una aristocracia de sangre, sino de una aristocracia del espíritu y la virtud. Sabe que es un ideal difícil, casi imposible, pero funciona como una estrella polar. Inalcanzable, pero indispensable para guiar el barco en la noche oscura de la política real. La tragedia de Sicilia.
El duelo entre la sabiduría y la tiranía cuando Platón proclamó por primera vez la audaz tesis de que los males de la humanidad no cesarían hasta que los filósofos gobernaran. Era plenamente consciente de la radicalidad de su propuesta. Sin embargo, en su interior ardía una esperanza, una llama que se negaba a aceptar que la república ideal fuera solo una quimera intelectual. Esa esperanza se materializó, cobrando un precio muy alto, lejos de Atenas, en la opulenta y peligrosa Siracusa, la joya griega de Sicilia. Los hilos del destino comenzaron a tejerse mucho antes, tras sus primeros viajes a Italia, donde el contacto con los pitagóricos atrajo la atención de los círculos de poder. Fue allí donde conoció a Dion, un noble siracusano, cuñado del tirano reinante, cuya alma noble y sed de conocimiento lo convirtieron en el discípulo perfecto. Dion vio en Platón no solo a un maestro, sino al cirujano capaz de extirpar el cáncer de la tiranía que asfixiaba a su ciudad. La primera visita de Platón a la corte de Dionisio y, el Viejo, fue un choque de trenes. El tirano, un hombre de astucia implacable y crueldad legendaria, se jactaba de ser un mecenas de las artes, pero su interés por la filosofía era superficial. Cuando Platón, incapaz de traicionar su verdad, le espetó que un rey sin virtud no es más que un esclavo de sus pasiones y que la verdadera dicha no reside en el poder absoluto, la respuesta fue la ira. La leyenda cuenta que el tirano, herido en su orgullo, ordenó ejecutarlo o venderlo. El destino quiso que Platón acabara en el mercado de esclavos de la isla de Egina. Allí, la providencia intervino en la figura de Aníceris, un antiguo conocido que, reconociendo al filósofo entre la mercancía humana, pagó su rescate. Se dice que cuando los amigos de Platón intentaron devolverle el dinero, Aníceris se negó, y esa suma sirvió para comprar el terreno donde se alzaría la academia. Así, de la humillación de la esclavitud, nació el primer faro de la educación occidental. Años después, tras la muerte del viejo tirano, la historia pareció ofrecer una segunda oportunidad. Dionisio II, el joven, heredó el trono. Era inexperto, maleable y, según Dion, susceptible de ser moldeado por la filosofía. Platón dudó. En su célebre carta séptima, confiesa sus temores. No quería ser visto como un hombre de meras palabras, incapaz de actuar cuando el deber lo llamaba. Embarcó hacia Siracusa una vez más, no como diplomático, sino como un educador con la misión de transformar un alma para salvar un estado. El comienzo fue prometedor. El joven tirano mostró interés, y la geometría y la ética se pusieron de moda en la corte. Pero la semilla de la discordia, regada por cortesanos envidiosos, germinó rápido. Dionisio II, celoso de la influencia de Dion, desterró a su pariente y retuvo a Platón en una jaula de oro, fascinado por su intelecto pero incapaz de dominar sus propios apetitos. El experimento fracasó estrepitosamente. Platón, atrapado en una red de intrigas, tuvo que desplegar toda su diplomacia para regresar a Atenas con vida, gracias a la intervención de sus amigos pitagóricos de Tarento. Siracusa se hundió en el caos. Dion regresaría años más tarde con un ejército para derrocar al tirano, solo para morir asesinado por las mismas intrigas que intentó erradicar. Para Platón, Sicilia fue la prueba de fuego que templó su idealismo. Comprendió que la carne humana es débil y que la unión entre el poder y la sabiduría es un milagro rara vez concedido por los dioses. El crepúsculo del maestro y el testamento cósmico de vuelta en Atenas, con el peso de los años y la desilusión política sobre sus hombros, Platón entró en una nueva fase. Ya no era el polemista socrático que desarmaba a los sofistas en la plaza pública, ni el visionario que soñaba con reyes filósofos. Ahora era el anciano sabio que, desde la calma de la academia, buscaba sistematizar el conocimiento y preservar la llama de la razón. Sus escritos de esta época reflejan un cambio de tono. Más densos, menos dramáticos, casi litúrgicos. En el Taimeo, Platón abandona la política humana para elevar la vista hacia la arquitectura del universo. Nos presenta al demiurgo, un artesano divino y benévolo que,
contemplando el modelo eterno de las ideas, ordena la materia caótica para crear el cosmos. Para Platón, el mundo físico no es un accidente, sino una obra de arte geométrica, un animal vivo dotado de alma. El tiempo mismo no es más que una imagen móvil de la eternidad. En este diálogo, la física y la teología se funden, ejerciendo una influencia que perduraría durante milenios en el pensamiento medieval y renacentista. Pero fue en su última y más extensa obra, Las Leyes, donde Platón ajustó cuentas con su propia utopía. Si la República describía el estado ideal, Las Leyes se ocupa del segundo mejor estado posible. Aquí, el anciano filósofo, curado de la esperanza de encontrar gobernantes perfectos, deposita su fe en la soberanía impersonal de la ley. Ya no habla de la comunidad de bienes ni de mujeres, acepta la propiedad privada y la familia como concesiones necesarias a la naturaleza humana, aunque sujetas a regulaciones estrictas. Diseña Magnesia, una ciudad regida por un equilibrio entre la autoridad y la libertad, donde la educación y el ritual religioso son los pilares de la virtud cívica. Es una obra de un realismo sobrio, el legado de alguien que ha visto el abismo de la tiranía y prefiere la seguridad del orden legal a la genialidad impredecible de un líder. Durante estos años finales, la academia bullía de actividad. Platón ya no era el protagonista de encendidos debates, sino el centro de gravedad silencioso alrededor del cual orbitaban las mentes más brillantes de la Hélade. Escribía, corregía y, sobre todo, enseñaba, convencido de que la verdadera filosofía no reside en los libros, sino en la chispa que salta de un alma a otra tras una larga convivencia. El águila y el león. Platón y Aristóteles, entre todos los discípulos que caminaron bajo los árboles de la academia, hubo uno que brilló con luz propia. Aristóteles. Llegado desde esta gira siendo apenas un muchacho, permaneció junto a Platón durante 20 años. La relación entre ambos es uno de los capítulos más fascinantes de la historia del pensamiento. Aristóteles sentía una reverencia profunda por su maestro, pero su mente, analítica y voraz, no podía conformarse con ser un simple eco. Mientras Platón señalaba hacia arriba, hacia el mundo inmaterial de las ideas, Aristóteles extendía la mano hacia la tierra, hacia la naturaleza, convencido de que la verdad reside en las cosas mismas, en su forma y en su propósito. Fue el primer crítico sistemático del platonismo, cuestionando la separación entre la idea y el objeto. Sin embargo, esta divergencia no fue una traición, sino la mayor prueba del éxito de Platón. Había enseñado a su alumno a pensar con libertad, incluso si eso significaba pensar contra él. Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, se le atribuye haber dicho. De la academia saldría el liceo, y de esa tensión entre maestro y discípulo nacerían los dos grandes cauces por los que fluiría el río de la filosofía occidental. La muerte y la inmortalidad del pensamiento. La muerte le llegó a Platón en el año 347 a.C., a la avanzada edad de 80 años. Las versiones sobre su final varían, pero todas comparten una atmósfera de paz. Unos dicen que murió durante un banquete de bodas, dulcemente adormecido por la música, otros, que se apagó trabajando en su escritorio o simplemente soñando. Lo cierto es que se marchó en el apogeo de su escuela, dejando tras de sí no un imperio de piedra, sino un reino del espíritu. Su academia sobrevivió casi un milenio, un hito insuperable en la historia de la educación. Pero su verdadero legado trasciende los muros de cualquier institución. Platón no solo nos enseñó qué pensar, sino cómo pensar. Nos legó la convicción de que la realidad no se agota en lo que vemos, que existe un orden, una justicia y una belleza objetivas por las que vale la pena luchar. Hizo de la filosofía una herramienta para curar el alma y reformar el mundo. A través de sus diálogos, Sócrates sigue vivo, interrogándonos eternamente, obligándonos a examinar nuestras vidas. Platón demostró que las ideas son más duraderas que los imperios y que, en el caos de la historia, la razón humana es la única luz capaz de disipar las sombras de la caverna.
No fue simplemente un biógrafo de su maestro ni un teórico abstracto. Fue el hombre que descubrió que el mundo tiene una profundidad invisible, y desde entonces, nadie ha podido mirar el universo sin sentir, aunque sea vagamente, que detrás de las sombras hay una luz que nos espera.